Jorge Schmidt, doctor en Ciencias Políticas Internacionales. Jorge, un gusto tenerlo en estos estudios de Centro Digital. Ya ha transcurrido un año desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cuál es el balance del conflicto? El balance, es un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. El balance es que estamos viendo, así como su programa es un punto de orden, este va a ser un punto de inflexión en la historia. Es finalmente el fin del largo proceso de la globalización que comenzó en los 80. Este proceso de final de la globalización empieza con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, continúa con el aislamiento de la pandemia y ahora con esta invasión a Ucrania, finalmente el desprecio al Estado de Derecho internacional. Y volvemos a la vieja manera de hacer política internacional, que es el poder en su manifestación más cruda. Y eso, más allá de lo que termine este incidente sino digamos que terminara hoy, de todas formas, y que ya se sellara la paz y se acabara la guerra, la invasión, que es lo que es. Ya estamos en un momento nuevo de las relaciones internacionales, sin duda alguna. Jorge, leía en el diario El País de España un excelente reportaje cómo Putin ha desatado la guerra más global desde 1945. La invasión rusa de Ucrania, que cumple hoy un año, es una impugnación del orden mundial que ha precipitado consecuencias a escala planetaria, afirma diario El País de España. Ahora, 141 países de la ONU pidieron ayer a Rusia que abandone Ucrania. ¿Tiene algún efecto esta solicitud? Tiene un efecto simbólico, pero no tiene el efecto que tendría si fuera el Consejo de Seguridad, que es el que tiene la capacidad de enviar los cascos azules, tiene mucha más fuerza. Es verdaderamente, en la práctica, el gobierno de la ONU, a la hora de la verdad, es el Consejo de Seguridad, que es el que puede tomar decisiones como estas. La Asamblea General aprueba esa resolución, e igual que ha aprobado la resolución condenando el embargo hacia Cuba, condenando la situación con los palestinos, y tiene una fuerza, depende de quienes votaron a favor. Habría que ver si hay aliados rusos que lo traicionaron y le votaron a favor en esa resolución, que lo que implicaría sería un reflejo de una nueva política exterior. Pero eso no lo hemos visto. Las sanciones realmente ya en alguna medida era la comunidad internacional o la parte más poderosa de esa comunidad, excepto China, aplicándole un castigo mucho más efectivo o más real que lo que puede ser una resolución de la ONU. Jorge Schmidt, Stalin Poder le saluda. Quisiera preguntarle, un año después, ¿si me escucha, Jorge? Sí, le escucho. Ok. Quisiera preguntarle, un año después de la guerra en Ucrania, ¿cuál es el impacto global, tanto en la geopolítica como en la geoeconomía contemporánea? ¿Cómo ha quedado y cómo se está reestructurando? Bueno, me parece que el efecto más grande es lo que ha hecho sobre Europa Occidental. La está sacudiendo. No, todavía no ha terminado la guerra y no ha terminado el efecto de lo que está pasando en la Unión Europea y el resto de los países que no están en la Unión Europea, como puede ser Suiza. Y dado que Europa tiene esa importancia en el resto del mundo, es imposible pensar que el mundo va a quedarse igual después de que Europa se sacuda de esta forma, económicamente, militarmente, repensando la propia Unión, Hungría haciendo un poco el amague de salirse, Turquía demostrando una rebeldía en la OTAN, que en cualquier club ya lo habrían sacado de ese club por estar coqueteando con el bando contrario. Así que estamos viendo un cambio en lo que una vez fue el centro económico y militar del mundo, pero sigue siendo uno de los lugares importantes y está sacudiéndose. Por otro lado, estamos viendo también como francamente tanto Rusia como Estados Unidos no tienen ningún interés por el bienestar de los ucranianos. Están dispuestos a sacrificar a Ucrania en aras de un orden mundial que ellos ambos quieren dominar. En ese sentido, las víctimas de esta guerra, de esta invasión,
han sido utilizadas por ambos bandos. Correcto. Pekín, ¿qué rol juega en esta recomposición geopolítica? ¿Perdón? Pekín, ¿qué rol juega en esta recomposición geopolítica? Imagínense, muy importante, porque el trasfondo de esto, lo que viene antes, es que Estados Unidos declaró a China su enemigo. Se lo declaró tanto Trump como Biden, porque en esas cosas republicanos y demócratas se entienden, y abiertamente declarado, tanto económica como militarmente. Entonces, eso fue antes de la guerra de Ucrania. La invasión, se da la invasión de Ucrania, y naturalmente el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Además que Rusia y China ya llevan años firmando desde el Tratado de Shanghái, un tratado no igual no es tan firme como lo es la OTAN, pero sí tienen acuerdos militares con India también, y definitivamente de toda esta guerra, quien mejor puede salir es China, que no está involucrado ahora para nada y puede aparecer como el gran salvador a la hora de resolverlo diplomáticamente y económicamente. Buenos días a Jorge Schmidt, especialista en ciencias políticas internacionales. Nelson Lim lo saluda. Jorge. Buenos días. Hay una gran desilusión a nivel de la ciudadanía mundial respecto de lo que ha pasado ya un año de la invasión de Rusia a Ucrania, porque hay una violación evidente de las normas de las Naciones Unidas. Y usted nos comentaba justamente de que en la práctica el artículo 24 del Charter de las Naciones Unidas le concede al Consejo de Seguridad la potestad realmente de acción. Y por tanto, esta entidad es la que tiene esa capacidad, pero a su vez está previsto en el artículo 27 que se requiere el voto unánime en cualquier asunto de los 5 miembros permanentes de ese Consejo de Seguridad. Recordemos, son pues Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. ¿Y qué ocurre? Cuando uno de esos 5 miembros, en el caso que estamos analizando hoy, Rusia, es el agresor, pues resulta que bloquea cualquier acción del Consejo de Seguridad, porque esa norma justamente le da lo que se conoce como poder de veto. Hay una corriente, y yo soy parte de esa, de que cree que ya hace falta una reforma justamente a esa normativa, porque en la práctica permite que esto ocurra y no hayan justamente las acciones ya concretas que podrían impedir esto y otros futuros casos. ¿Qué opina usted al respecto, Jorge? Sí, opino que hay dos formas de ver este tema. Por supuesto, lo que hace inefectivo el Consejo de Seguridad en este caso es que Rusia vetaría cualquier cosa y ahí terminó el proceso. Pero hay dos escuelas. Una es la que usted menciona, la más democrática, de que por qué darle ese poder a un grupito de países privilegiados, elitistas, que además no reflejan la geopolítica de hoy día, sino la de 1945. Así que en ese sentido es injusto que haya un grupo de países que tengan ese poder sobre el resto de los casi 200 de países. Pero por otro lado, hay otra escuela de realismo, ¿verdad?, que le dice, pero es que usted puede poner todos los documentos que quiera, pero a Rusia nadie la obliga a hacer nada, ni a China, ni a Estados Unidos, porque se trata de que no pueden. Llegamos en última instancia al poder. Y esa fue la escuela de pensamiento que dominó cuando se creó las Naciones Unidas, de que de todas maneras no hay ninguna resolución en el mundo que vaya a obligar a Estados Unidos a salir de algún lugar. Entonces, ¿por qué crear un documento fantasioso cuando en la práctica eso no puede suceder? Así que denle el veto que en la práctica de todas formas tiene. Quizá eso debe reformarse para que el veto no sea absoluto, que solamente sea en términos de asuntos que le competan al mismo país. Pero en la práctica, realmente la distribución de poder está ahí, y estamos viendo precisamente, le comentaba que una de las repercusiones es que Rusia está despreciando totalmente el derecho internacional. Igualmente las sanciones, hay que reconocer, las sanciones económicas tampoco se llevaron a cabo de acuerdo a organismos internacionales, eran necesarias y se las merecía por haber invadido un país de esa manera, pero tampoco siguieron el protocolo. Así que estamos viendo realmente una nueva manera
de hacer política internacional que esperamos que no, nos puede llevar a las estrategias del siglo XIX, de las alianzas y sencillamente mirando el balance de poder. Claro, porque justamente una de las ideas es de que cuando uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad esté involucrado justamente en un acto de agresión, en ese caso pueda darse una exclusión de ese poder, ¿no? Justamente para tratar de encontrar alguna forma práctica de mantener lo que se creó realistamente, pero de alguna manera adecuando a las actuales circunstancias, porque también hay que resaltar, en el caso de la invasión de Irak a Kuwait en el año 1990, sí se produjo una actuación bastante efectiva de Naciones Unidas que logró pues esta coalición de países que lograron finalmente que esa invasión termine, ¿no? Entonces, ahí la importancia justamente va a ser encontrar estas alternativas porque la conclusión es que un año después esto realmente resulta no tolerable para una ciudadanía mundial que está buscando ya un avance en estos temas. Pues que las Naciones Unidas tienen unas limitaciones por definición que no pretendió nunca no tener. No es un gobierno mundial, no tiene una policía mundial como puede tener un Estado para reprimir partes de su población. La ONU no tiene eso. Así que pongamos el caso de que el Consejo de Seguridad sí aprobara una moción y que una resolución y que Rusia no pudiera participar y que decidieran que van a impedir o van a detener esa invasión y la van a repeler. Eso implicaría que tuviera que imponer tropas estadounidenses o de otros países de las Naciones Unidas, pero son tropas de países al fin y al cabo. Y eso no es una opción. Eso sería llevarnos a una guerra ya abierta, a una tercera guerra mundial. Así que el derecho internacional tiene muchas limitaciones por el hecho de que sigue siendo voluntario. El principio es muy diferente al derecho público de un país que no es voluntario. Lo sigue o se atiene a las consecuencias, pero en las relaciones internacionales, si usted es una potencia menor como Irak, sí se le va a aplicar. Pero si usted es China, Rusia o Estados Unidos, no va a suceder. Eso es lo que finalmente queríamos escuchar, ¿no? Realmente es un tema finalmente del poder que tiene el país involucrado en el caso y de eso va a depender qué se va a poder hacer respecto del caso en particular. Y simplemente cómo usted visualiza con esta realidad que hemos revisado, entonces los siguientes meses en relación con esta invasión. Pues pienso que va a continuar la guerra, pero de cómo está planteado hoy la situación, no veo otra salida que una partición de Ucrania. No veo cómo el ejército ruso abandone Ucrania totalmente luego de la invasión y luego de un año de referencias constantes a la Rusia histórica, a todo esto de la Unión Soviética, toda la ideología antioccidental, este conservadurismo, todo esto que Putin está viendo como un regreso un poco a su gloria. Veo muy complicado, muy difícil, prácticamente imposible que dejen a Ucrania territorialmente intacto, pero también tampoco los veo ocupándola completa, así que es posible que al fin y al cabo Rusia termine anexando lo que iba a anexar de todas formas, que son esas regiones del este que están en pugna desde el 2014. Muy bien, queremos agradecerle a Jorge Smith por este análisis y visión respecto a lo que pasará, porque todavía esta guerra está vigente un año después. Y hemos analizado las implicaciones geopolíticas, también de la geoeconomía, de lo que ha significado un año después la guerra de Ucrania con Rusia. Gracias por haber estado con nosotros, Jorge.